Bueno, hoy vamos a resolver una duda sobre la realización de las cesantías y los límites que aplican sobre las cesantías del 2016 hacia atrás, si aplica o no aplica algún límite. Muy bien, entonces vamos a hacer una serie de claridades en o de precisiones en este video. Entonces la primera precisión tenemos que definir es que existen dos regímenes en Colombia para la realización de las cesantías, y que también una forma de que se venía haciendo tributariamente hasta el 2016 y otra forma que se viene haciendo tributariamente a partir del 2017. Entonces lo primero que tenemos que entender es que a partir del 2016 tributariamente, a partir de 2017, aquí lo señala el concepto 0915 del 23 de julio del 2018, dice que la realización de las cesantías a partir del año gravable 2017, el auxilio de cesantías e intereses a las cesantías se entenderán realizados en el momento del pago del empleador directo al trabajador o en el momento de consignación al fondo de las cesantías, que es lo que estamos ya acostumbrados a hacer a partir del 2017 que nos tocó. Listo, no tenemos ningún problema, pero ¿a quiénes se le aplica eso? ¿A quiénes se le aplica eso? Entonces, para poder entender a quiénes se le aplica eso, tenemos que entender que hay dos regímenes de cesantías en Colombia. Aquí tenemos el concepto, vamos a ayudarnos con este concepto, el 154901 del 2017, donde nos explica cuáles son los regímenes de liquidación de cesantías que existen en Colombia. Entonces aquí nos dice muy claro, dice que existe un régimen de retroactivo, sí, existe un régimen retroactivo y existe un régimen anualizado. ¿Ya? ¿Qué pasa? Había un régimen de retroactividad, es aquel que existía antes de la ley 50 de 1990, donde se caracterizaba por el reconocimiento con base en el último salario real de vengado o el promedio de lo percibido en el último año de servicios, en caso de que durante los últimos 3 meses de labores el salario de vengado hubiera sufrido modificaciones, o con base en el tiempo de vinculación si hubiera sido inferior a un año. Para resumir, digamos que con base en el último salario de la persona, es decir, que si tenía 30 años, 20 años de estar trabajando, el día de la liquidación de sus cesantías, pues habría que mirarle el último sueldo y pagarle los 20 años que le corresponden a ese sueldo. Eso es lo que llamaban el sistema tradicional o sistema de retroactividad. Eso a partir de la ley creo que es 344 de la ley, vamos a mirar, por aquí la tengo anotada para que no se me olvide. Sí, de la ley 344 de 1996, eso también se extendió al sector público. La ley de 50 del 90 empezó a aplicar lo que es la anualidad, o como lo conocemos nosotros tradicionalmente, donde año a año se liquidan las cesantías y le consignan un fondo en caso de que la persona no se retire y la liquiden en ese año. Porque en caso de que se ha liquidado o se retire antes de ese año, pues se le paga directamente al trabajador. Entonces teníamos que para los empleados del sector privado, a partir de la ley 50 del 90, pues todas esas personas nuevas le iban a hacer por el sistema anualizado, que es el que conocemos hoy, que nos consignan a Colfondo, a Porvenir, a cesantía, al fondo XYZ. Correcto, ese es el sistema que viene de la ley 50 del 90 para el sector privado y que luego se extendió con la ley 344 del 96 al sector público también. Entonces lo que nosotros venimos haciendo normalmente, tradicionalmente, y que hacemos por regla general, es aquí la parte de los que es las cesantías anualizadas, correcto. Pero también antes del 2016 fiscalmente esto hacía parte del ingreso del patrimonio en el momento que la retirábamos del fondo o en el momento que nos las pagaba el empleador. En ese momento se convertía en ingreso y hacían parte del patrimonio. ¿Ya? Entonces tenemos, aparte de que existen dos regímenes tributariamente, pues tienen tratamientos diferentes. Entonces vamos a hablar de los anualizados, de los que año a año nos consignan al fondo. ¿Listo? Bueno,
Entonces al 2016, para este caso había un contribuyente que tenía 100 millones de pesos allá guardado. En el 2017 le consignaron 5, en el 2018 otros 5, en el 2019 5 y en el 2020 5. Este es anualizado el ejemplo. Listo, entonces ¿qué pasa? Tributariamente aquí tiene una forma de tratarlas y tributariamente aquí tiene otra forma de tratarlas. En el 2017 aquí no pasa nada porque las tiene, no son ingresos, no son patrimonio. En el 2017 cuando le consignan al fondo estos 5 millones pasa, es un ingreso en ese año y hace parte del patrimonio de ese año. Lo mismo para el 2018, 2019 y 2020. Listo. Resulta que para hacer el ejemplo, el contribuyente retira 110 millones en el año gravable 2020. Entonces hay que tener claro que esos 110 millones pues se le van a imputar primeramente a las viejas, ¿no? A los 100 millones. Entonces tenemos 100 millones de pesos del 2016 y 10 millones de pesos de los otros años para el retiro de los 100. Entonces cuando estamos haciendo nuestra declaración de renta, pues ahí le va a aparecer en el certificado de ingresos y retenciones pues unas cesantías por 5 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa con esas cesantías? Pues las llevamos normalmente a nuestro formulario, ¿sí? Con los 5 millones de pesos, y esas cesantías pues van a ser parte de todas las rentas exentas y se van a someter al límite del 40% o 5.040 UTs del artículo 336 del Estatuto Tributario. Se van a someter a ese límite. También pues están sometidas al límite del promedio de los últimos 6 meses de los sueldos. De acuerdo a eso pues hay una parte grabada y una parte no grabada, y tienen ese límite también. Sí, tiene varios límites. Resulta que también aquí aparecen los ingresos por cesantías. Entonces listo. Entonces aquí el tipo, entonces ya colocamos acá los 5 millones de pesos. Listo, ya denunciamos esos ingresos y listo, correcto. Y si hay patrimonio, si no se lo gastó, pues estarán en el patrimonio. Si estaban en la cuenta de él, no sé, donde los tenga, harán parte del patrimonio. Listo. ¿Qué pasa con los 100 millones del 2016? Esos 100 millones también necesitamos declararlos. Los declaramos como un ingreso y los declaramos como patrimonio, pues si están en la cuenta, si compramos algo con él, pues hará parte del patrimonio, dependiendo de lo que hayamos hecho con esa plata. Si no lo gastamos, pues ese patrimonio se perdió. Habría que mirar qué pasó al 31 de diciembre del 2020. ¿Qué pasa con estas cesantías? ¿Qué pasa con estas cesantías? Estas cesantías tienen una característica especial, que para estas personas del régimen después de la ley 50 del 90 tienen la posibilidad de romper el límite, es decir, que estas cesantías son exentas el 100%, ¿ya? No entran en el límite del 40% y se permite romper ese límite. Entonces, esa es la característica principal de todas las cesantías del régimen anualizado. Si son del 2016 permiten romper el límite, si son de otros años pues tienen límite, y a partir del 2017 se declaran. Entonces si ustedes dirán, mira, aquí hay 5 millones y aquí hay 100, eso da 105 millones, pero el tipo retiró 110, claro, pero es que digamos que estos 105 millones fueron 100 que se sacaron de acá, vamos a subrayarlo, 100 que se sacaron de acá y 5 y 5 que se sacaron de acá. ¿Qué pasa? Aquí estamos denunciando son estos 5 millones que están acá, los del año gravable que estamos denunciando. Y estos 5 millones de pesos los estamos denunciando, ¿por qué? Porque corresponden a estos 5 millones de pesos. Estos 5 millones de pesos los estamos denunciando acá. Y estos 100 millones porque corresponden acá. Los 5 millones que ustedes dicen que pueden haber de diferencia, esos 5 millones no los tenemos que denunciar de nuevo porque ya fueron denunciados acá. Mire, aquí los denunciamos. Aquí denunciamos ese ingreso, ya tributamos sobre él, ya hizo parte del patrimonio, entonces no tenemos que volverlo. Solamente vamos a denunciar del ingreso y patrimonio el del año 2020 y vamos a denunciar los que retiramos del 2016. Listo, ahora ¿qué pasa con las personas que tienen el carácter retroactivo? Sí, que son retroactivas. ¿Qué pasa con las que tienen carácter retroactivo? Que pudo haber tenido aquí unas cesantías allá, un derecho a unas cesantías antes del 2016 y toda esta serie de cosas. Pero ¿cuál es el concepto y por qué la DIAN en el concepto
a esta gente no le permite declarar anualmente este ingreso o este patrimonio, digamos. ¿Por qué no lo permite? Porque hay un concepto que es el ingreso. El ingreso es todo incremento del patrimonio, y a pesar de que tienen un derecho, es un derecho que no está cuantificado realmente porque no se han liquidado esas cesantías. Solo cuando él quiere unas parciales, pues se hará una especie de liquidación, se dirá que tiene derecho y hará un retiro parcial o un retiro definitivo. De todos modos, las empresas, pues especialmente con los fondos del magisterio y de la contraria, pues mandan unas platas allá para ir a tener ese dinero allá, pero el responsable es el ente que los contrató, es el responsable por el mayor valor que toque a pagar en determinado momento, no el fondo. Entonces, ¿qué pasa? No se considera todavía que se le haya incrementado el patrimonio, no se considera que sea un ingreso. Entonces, ¿cuándo se considera que es un ingreso? Cuando se retiran, ¿sí? Cuando les hacen el pago parcial, o le hagan el pago definitivo. Entonces, el tipo en el año 2020 retiró los 120 millones, los 110 millones, igual que el otro. Entonces, ¿qué pasa? Muy sencillo. Esos 110 millones, señores, se someten al límite del 40%. Entonces, la norma dice que, por ejemplo, el FOMA, pero no significa que solo el FOMA. Para ver si nosotros le aplicamos el límite, lo que tenemos que mirar es si pertenece al sistema retroactivo, independiente del fondo en que esté. Si es retroactivo, si sus cesantías son retroactivas y se liquidan con el último salario, entonces esas no rompen el límite del 40% y están realmente sometidas a ese límite, y ahí es donde pues una persona retira un valor alto porque tiene 10, 15 años de estar allá para comprar un apartamento, una vivienda, para lo que sea. ¿Y qué pasa? Pues hombre, va a tener que tributar bastante. Ayer estábamos en un grupo de la Universidad Popular del Cesar, un grupo que hay, y estábamos discutiendo como con 30 colegas este tema, y hacíamos un ejercicio, y el ejercicio por 100 millones creo, solamente le tocaba pagar 14 millones de impuestos. Pero pues este es el tratamiento y esta es la que hay que hacer antes de que sea del FOMA o no sea del FOMAT, sea de la Contraloría o no sea de la Contraloría. Lo que toca verificar es que no pertenezca al sistema retroactivo. Si pertenece al sistema retroactivo, no rompe el límite y está limitado al 40%. Aquí, por ejemplo, tenemos en el concepto unificado de renta. Aquí podemos mirar más abajo, dice: sin prejuicio de esta regla de realización no aplica para los regímenes especiales. Por ejemplo, el FOMAT. ¿Qué pasa con el FOMA? El FOMA maneja dos sistemas: maneja el sistema anualizado y maneja el sistema retroactivo. Entonces, a veces, como aquí nos dijeron, por ejemplo, el FOMA, a veces nos confundimos y pensamos que todos los del FOMA no pueden romper el límite. No, si en su certificado le certifican sus cesantías, él es por anualidad, y si no se las certifican, quiere decir que se las van a liquidar con el último salario y es retroactivo. A esos que no se les certifica el día que las retiran, a esas personas se les aplica el límite del 40%. A los otros, cuando las retiran, si tienen acumuladas del 2016, pueden romper ese límite. Entonces, espero que con este video pues les quede claro esa parte. También aquí les invito a que miren tres conceptos: el concepto 27.408 del 2019, este concepto del 2017, el 154901 del 2017, y los invito a que lean el concepto unificado de 0915 del 2018, si no me equivoco. Aquí está, vamos a ver si es concepto unificado del 23 de julio del 2018. Los invito a que lean esos tres conceptos, y sobre todo el 27408, que aquí dice muy claro al final, dice que según el artículo 26 del Estatuto Tributario, el ingreso se reconoce cuando hay un incremento neto en el patrimonio, es decir, al momento de su percepción. ¿Ya? Aquí también dice que mediante una interpretación oficial no puede hacerlo extensivo a las cesantías con retroactividad aplicable a los empleados públicos, dado el carácter específico que se le atribuyó al decreto. Punto. A manera de ejemplo, cita aquí
los del FOMA y el fondo a manera de ejemplo, ya no de regla general. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pueden haber fondos que manejen también retroactividad que no sean estos dos. Entonces, lo que hay que tener claro es la parte de la retroactividad, y esa parte de la retroactividad implica someter al límite del 40% esas cesantías cuando se retiren, y en ese momento que se retiran es que se convierten en un ingreso y se convierten en un patrimonio.